Les voy a pedir que busquen en Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Hoy tenemos la segunda parte de esta serie de mensajes bajo el tema Construye. Construye. Porque definitivamente, ¿cuántos tienen planes para el 2018? Cosas que quieren emprender, cosas que quieren trabajar, proyectos. A lo mejor tienes un proyecto con tu familia que quieres desarrollar, a lo mejor un proyecto con tu pareja, con tu relación, a lo mejor tienes metas profesionales, a lo mejor tienes metas académicas. Hay algo que quieres construir para este nuevo año. Y la palabra del Señor nos va guiando y llevando hacia ese proceso. Amén. Así que hoy tenemos la segunda parte de este mensaje y les voy a pedir que en cuanto tengan Éxodo capítulo 34 se puedan poner de pie para la lectura de la palabra del Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Éxodo 34 desde el versículo 1 dice: Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate. Dile a la persona que está al lado tuyo: prepárate. Prepárate, prepárate, pues mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Aquí es que se pone interesante. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Entonces, Dios le había dado a Moisés la visión y la tarea, la misión de levantar y construir un tabernáculo. Y posiblemente Moisés se imaginaba que esa próxima temporada de su vida, él se iba a dedicar a estar rodeado de su equipo de trabajo, de la gente que lo iba a apoyar, de la gente que iba a caminar con él en esa visión, y que la provisión y todos los materiales que él iba a necesitar para llevar a cabo esa tarea iban a estar en un constante fluir desde el momento uno, ¿verdad? Pero aquí se pone bueno porque Dios de momento le dice que tiene que subir y que no camine nadie con él, y que no haya ni bueyes ni ovejas en ese lugar. Así que en el momento en el que Dios le da la orden a Moisés de que comience a caminar en la visión, le corta la provisión y lo deja en un lugar donde no tiene ni ovejas ni bueyes para alimentarse. Y también le corta la compañía. Y de momento Moisés se encuentra caminando solo. ¿Y qué hacemos nosotros cuando sentimos que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer cosas y de momento nos encontramos que no hay nadie respaldándonos en nuestra visión? Estamos caminando y creyéndole a Dios que Dios va a hacer el milagro, pero no vemos tampoco la provisión necesaria para poder llevar a cabo la obra. Hoy voy a estar predicando bajo el tema confía en el proceso. Confía en el proceso. Cierra tus ojos, vamos a orar por la palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú ministres a través de tu palabra a nuestros corazones de una manera que inspire paz, de una manera que inspire fuerza, Señor, para que podamos permanecer en medio del proceso en el que nos podamos encontrar. Yo no sé, Señor, con qué han venido cada una de estas personas que han venido en esta noche aquí al culto, Señor. Yo no sé cuáles son las cargas, las inquietudes, Señor, que traen, pero tú sí las conoces. Y yo sé, Señor, que la obra que tú comenzaste en nosotros, tú la vas a perfeccionar hasta el día en que tú nos llames de nuevo a tu presencia, Señor. Así que yo te pido que hagas como tú quieras, Señor, en la noche de hoy. Toma control de todas las cosas, de mi vida, Señor, de mi voz, Padre, y de nuestros corazones, sobre todas las cosas, para que nuestros corazones sean tierra fértil para recibir la semilla de tu palabra. En el nombre de Jesús declaramos que tu palabra dará fruto al 100 por 1 en nuestras vidas.
Y la iglesia de Jesucristo dice amén, amén, amén. Se pueden sentar. Dios es bueno y fiel. Dios es bueno y fiel. Confía en el proceso, que muchas veces nos podemos desesperar. Esta palabra a mí me tocó bien de cerca, bien de cerca, bien de cerca. Ustedes no se imaginan. Estuve buscando información acerca de un hombre que se llama R.U. Darby. Y este hombre, la historia de él se relata que más o menos durante los años del Gold Rush, el Gold Rush, cuando había oro, la gente estaba encontrando oro en los Estados Unidos y se estaban tirando a hacer excavaciones en la tierra para buscar y descubrir ese oro, para hacerse millonarios. Y hubo muchas familias que se hicieron millonarias, muy ricas, a causa del oro que encontraron en la tierra. Y entonces, eso fue más o menos para el 1850. Este hombre, Darby, y su tío pensaron que iban a poder encontrar oro en cierta zona en Colorado. Ellos son de Maryland. Y entonces se fue con su tío, tomaron una muestra del terreno donde ellos pensaban que iban a poder encontrar, y ciertamente cuando llevaron esa muestra de terreno para que la examinaran, encontraron que sí, en esa zona hay oro. Él entonces, bien pompeado, regresó a su casa en Maryland, habló con sus familiares y con sus vecinos y consiguió que su gente pudieran invertir en su visión, en su proyecto. Y entonces recopiló suficiente dinero para comprar las máquinas excavadoras, para poder entrar en ese lugar y poder buscar el oro que ellos ya sabían que estaba allí. Lograron hacer la inversión, regresaron a Colorado, buscaron, y en esa primera ronda de búsqueda encontraron oro. Y ahí fue la super celebración. Y cuando calcularon el costo de lo que habían encontrado, el valor, dijeron: ok, pues necesitamos encontrar 2 o 3 más la cantidad de lo que tenemos aquí para poder reponer la inversión de mis familiares y mis vecinos. Así que se tiraron nuevamente a hacer la búsqueda y estuvieron semanas buscando, semanas buscando. Y eso es un trabajo duro, estar allí en el año 1850 y pico, que no tenían la misma tecnología que ahora. Aunque ellos consiguieron maquinaria, de seguro que tenían que estar fajándose allí día tras día, día tras día, semanas buscando, y no volvieron a encontrar, no volvieron a encontrar. Así que, frustrado, este señor Darby, que era un joven, relata la historia, este muchacho Harvey y su tío buscaron allí mismo en Colorado un junk man, un hombre que se dedica a comprar chatarra, cosas que las personas entienden que ya no tiene valor. Y este hombre entonces les compra a ellos la maquinaria de excavación por algunos cientos de dólares. Ellos frustrados. Y esto a mí me impactó mucho, porque lo que a ti te cuesta una fortuna en lograr, en un momento de frustración, muchas veces estamos dispuestos a regalarlo, ¿verdad? Cosas que con sudor, cosas con sacrificio, y nuestras cosas más valiosas, cuando estamos bien frustrados, tengamos mucho cuidado con las decisiones que tomamos en ese momento emocional. Porque ese hombre, comprador de chatarra, dijo: vamos a hacer una prueba, y contrató a un ingeniero para que analizara el terreno. ¿Y saben lo que encontró ese ingeniero? Encontró que Darby y su tío fallaron en sus cálculos porque no entendieron las líneas de falla en el terreno. Y dice que fallaron en su cálculo por 3 pies. 3 pies. Y en efecto, cuando él, utilizando las mismas máquinas de esta gente, este comprador de chatarra entró allí, y allí mismo, a 3 pies de donde ellos detuvieron su excavación, a 3 pies de donde ellos se rindieron, este hombre encontró millones de dólares en oro.
Entonces, yo no sé cuánto tiempo tú llevas dándole a ese monte a ver si encuentras el oro que tú sabes que está allí. Que tú sabes que está allí. Que tú sabes, que yo sé que está aquí. Y el Señor me ha enviado en esta noche a hablar esperanza sobre tu vida. No te rindas, no te quites, porque estás a punto de llegar. Estás a punto de llegar. No te quites todavía. No te quites todavía, porque todavía hay esperanza para todo aquel que está en la tierra de los vivientes. Todavía hay esperanza. Y en el proyecto que tú estás tratando de construir en tu vida, es bien natural, es bien normal que nos frustremos muchas veces en el camino. En los proyectos de construcción muchas cosas pueden salir mal. Muchas cosas pueden salir como no esperábamos. Y la semana pasada nosotros comenzamos esta serie de mensajes hablando acerca de la inversión y el sacrificio que hay que hacer para comenzar cualquier tipo de proyecto. Toda construcción requiere una inversión. Hay que meterle. Dile a la persona que está al lado tuyo, hay que meterle. Si estás construyendo una casa, tú tienes que sacar dinero. Si estás construyendo una relación, hay que sacrificarse, hay que invertir en esa relación. Si estás tratando de criar a tus hijos, hay que invertir en ellos. Si estás tratando de desarrollarte profesionalmente, hay que invertir. Hoy nos vamos a enfocar en el proceso de la construcción. El proceso. Y todo proceso de construcción, mirando desde a la distancia, tiene más o menos 3 fases principales. Nosotros cuando mandamos a construir el altar de nuestro antiguo local para la iglesia, el contratista vino primero a reconocer el espacio. Hay que hacer un reconocimiento y en base al reconocimiento del espacio que tenemos para trabajar, preparamos un diseño. Reconocimiento y diseño, esa primera fase. Segundo, preparación de materiales, porque si yo no tengo los materiales para construir, no puedo levantar ningún tipo de estructura, ¿verdad? Y por último, la coordinación de las labores. Y vamos a comenzar por el reconocimiento y el diseño, ese proceso, esa primera fase a la cual Dios llamó a Moisés. Amén. Mira esto en Éxodo capítulo 34, versículo 2. Dice: prepárate pues para mañana y sube de mañana. Repite conmigo: sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y para darte un poquito de contexto, en los capítulos anteriores, Moisés había estado pasando malos ratos con su pueblo. Moisés había estado arriba en el monte con Dios y Dios le llamó la atención y le dijo: tienes que bajar a meterle mano a esta gente que anda contigo, porque ya se corrompieron, hicieron un becerro de oro y lo están adorando y están diciendo que ese es el Dios de Israel que los sacó a ellos de la tierra de Egipto. Y Moisés tuvo que bajar, y dice la palabra que bajó enfurecido, iba por ahí con las tablas que Dios mismo escribió con su mano para narrar en esas tablas los 10 mandamientos, y cuando bajó arrojó las tablas de tanto coraje que le dio cuando vio lo que estaba pasando allí. Arrojó las tablas, agarró el becerro de oro y dice la palabra que lo derritió en el fuego y lo molió, y tuvo que hacer un sacrificio de la misma gente que estaban allí, porque de toda la multitud, que entre hombres y mujeres probablemente era más de 1 millón de personas, había un grupito que estaba incitando a la multitud a pecar contra Dios. Y dice la palabra que él y la tribu de Leví mataron a 3,000 personas allá abajo. Dicen los teólogos que esas 3,000 personas eran de los principales que estaban tratando de llevar al pueblo a cometer esos pecados. Así que Moisés había bajado, y en el nivel en el que bajó estaba teniendo mucho conflicto. Repite conmigo: conflicto.
Entonces, nosotros tenemos que descender para resolver los conflictos, pero algo sucede cuando nosotros descendemos en mentalidad y cuando nosotros descendemos del lugar alto y de la posición alta que Dios ha preparado para nosotros. El descender no es el lugar en donde nosotros debemos permanecer. El nosotros permanecer en ese lugar bajo va a provocar que nosotros permanezcamos también en ese conflicto. Y el Señor me ministraba que es posible que los conflictos que nosotros estamos teniendo en el nivel en el que estamos operando ahora mismo, posiblemente el Señor lo está permitiendo para obligarnos a nosotros a subir de nivel. ¿Alguien está entendiendo lo que le estoy diciendo? Es necesario que subamos. Dile a la persona que está a lo tuyo: sube. Sube, 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 sube. Hay decisiones que nosotros tenemos pendientes que nos van a subir de nivel, y el conflicto en el que nosotros nos estamos encontrando nos está obligando a tomar esas decisiones. Nos está obligando a tomar esas decisiones. Yo tengo que tomar mi familia y tengo que llevarla al próximo nivel. Yo tengo que coger mi relación y llevarla al próximo nivel, porque en el nivel en el que estamos ya no define el tiempo que yo estoy viviendo. La manera en que yo estoy operando en mi trabajo, la manera en que yo estoy operando en mi ministerio, la manera en que yo estoy operando en los dones del Espíritu que yo he recibido de parte del Señor. El Señor me está invitando a subir. El Señor me está invitando a subir. Amén. Amén, 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 amén. Fue difícil para Moisés tomar esa decisión de subir, porque dice la palabra que se quedó solo. Moisés, en el capítulo anterior, en el capítulo 33 de Éxodo, versículo 7, dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento. Dios mismo había dicho: ustedes deben moverse, pero yo no puedo ir en medio de ustedes, porque en cualquier momento mi ira los puede consumir, porque ustedes son un pueblo de dura cerviz, son un pueblo difícil de moldear. Y eso nos debe inspirar a nosotros una autorreflexión, ¿verdad? Señor, yo quiero que tú camines conmigo. Yo quiero que a donde tú vayas, tú estés conmigo. Yo quiero que donde quiera que yo me pare, yo pueda sentir tu presencia y la unción tuya y tu respaldo en mi vida. Y, ¿sabes? Lo único que yo tengo que hacer para mantener la presencia de Dios en mi vida es mantener una actitud humilde ante Dios. Que cuando Dios me mire a mí, que no diga: este es terco. Porque ese ser de dura cerviz es que yo no puedo, se me hace difícil doblar el cuello para abajo. Se me hace difícil doblegarme. Y eso está hablando de postura, ¿verdad? Yo tengo mi postura. Y Dios va a llegar contigo hasta donde tú se lo permitas. Pero mientras yo mantenga mi postura derecha delante de Dios, yo puedo, a mi manera. ¿Se acuerdan de la semana pasada? A mi manera. A mi manera. Mientras yo mantenga mi cabeza en alto allí delante de Dios, oh Señor, yo tengo mi postura firme. Dios dice: yo puedo trabajar con lo que sea, pero si tú no me dejas transformarte, si tú no me dejas corregirte, si tú no entregas tus propias opiniones para recibir las mías, pues lamentablemente no puedo ir en medio de ti. Ay, Padre. Así que Moisés tomó el tabernáculo y lo sacó, porque a Moisés, fíjate la incomodidad por la cual Moisés estuvo dispuesto a someterse a causa de poder mantener a Dios cómodo. La incomodidad a la cual yo estoy dispuesto a someterme con tal de que Dios esté cómodo aquí, con tal de poder mantener la presencia de Dios aquí. Vamos a hacer un revolú. Vamos a coger el tabernáculo y lo vamos a mover fuera del campamento. Fuera del campamento, lo llevó lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová tenía que salir
al tabernáculo de reunión que estaba afuera. ¿Estamos nosotros dispuestos a eso? A pasar por incomodidades con tal de poder mantener a Dios cómodo en nuestras vidas. Muchas veces nosotros queremos tomar las decisiones y después llamar a Dios como si fuera un perrito. Aquí, papi, aquí, papi, vente conmigo. Y no es así. No es así. Tenemos que tener tolerancia también a los cambios. Mira esto: y no suba hombre contigo, en el versículo 3 de Éxodo 34, ni parezca alguno en todo el monte. Y Dios lo llamó a subir de nivel, pero hay veces que subir de nivel en Dios parece como si yo estuviera bajando, porque Él pasó de estar rodeado de gente en el lugar en donde estaban los bueyes y las ovejas y todo lo que necesitaban para proveerse de sus alimentos y de todo lo que necesitaban, y Dios lo llama a subir solo. Y esto es duro, esto es difícil. Hay veces que subir y construir el propósito parece bajar en muchas áreas. Parece bajar en cuanto a la compañía que nosotros tenemos alrededor. Hay cosas que Dios te va a mandar a hacer que no le van a caer bien a todo el mundo. Y es posible que en la medida en que nosotros vamos subiendo en Dios, vamos bajando en cantidad de amistades. Es posible que Dios te lleve a lugares en donde tú no tengas ni tan siquiera la misma provisión con la que tú contabas antes de llegar a los pies de Cristo. Ese es el problema con el evangelio de la prosperidad, porque descarta la aflicción que Jesús mismo anunció que nosotros tendríamos que pasar. Entonces es posible que Dios me lleve a ese lugar simplemente para que yo deje de depender de la gente, simplemente para que yo deje de depender de las opiniones de las personas, simplemente para que yo deje de depender de las cosas que anteriormente me proveían, porque Dios me está preparando para llevarme a un nuevo nivel de fe que va a requerir de mí una confianza mayor. Va a requerir de mí una confianza mayor. Y muchas veces nosotros le estamos pidiendo a Dios una mesa, y Dios lo que nos entrega es un árbol. Nos lleva a un lugar donde nosotros decimos: Señor, pero si aquí no hay mesas, pero si miro a mi alrededor hay un bosque. Y Dios te dice: corta y moldea esto. Santo Dios. Hay tramos del camino que tendrás que andar solo, simplemente para que cuando llegues al destino no le des la gloria a más nadie. Dios te va a llevar a un lugar y es difícil porque requiere fe. Requiere fe yo dejar lo que yo estoy acostumbrado a hacer, dejar la compañía a la que estoy acostumbrado, dejar las actividades y los lugares a los que estoy acostumbrado para entrar en unas dinámicas de fe completamente exigentes y arriesgadas para mi vida. Por eso son muchos los llamados y pocos los escogidos. Es para que cuando tú llegues al destino, cuando llegues a la meta final, tú puedas decir: no fue, fíjate, nadie estaba conmigo en ese lugar. Nadie estaba conmigo en ese lugar. La palabra que yo cargo no me la dijo fulano. La palabra que yo cargo no me la dijo fulana, me la dijo Dios. La provisión que se desató en ese lugar no me la dio fulano. Ese dinero que yo necesitaba, que cayó del cielo, fue del mismo cielo que cayó. No fue porque me lo dio fulana, no fue porque me lo dio fulano. No. Solamente a Dios le doy la gloria. Solamente a Dios le doy la gloria. Y sabe que Dios lo llevó a ese lugar alto para mostrarle una nueva visión allí a Moisés. Pero aún así, mira esto que encontré, porque parece como de desastre, ¿verdad esto? Pero encontré
En el versículo 4, que Dios no dejó a Moisés completamente solo. Dice, oyendo el pueblo esta mala noticia. ¿Cuál fue la mala noticia? De que Dios no iba a ir en medio de ellos. Se vistieron de luto. Se vistieron de luto, como si fueran para un entierro. Porque hubo algo que murió en ellos en ese momento. Y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho, di a los hijos de Israel, ustedes son un pueblo de dura cerviz, ustedes son un pueblo terco, y en un momento subiré en medio de ustedes y los consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que voy a hacer. Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Mira lo que Dios quiere hacer contigo. Hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. El jueves en la escuela bíblica discutíamos esto de que Dios está buscando a Josué. Hay gente que ante las exigencias del proceso se van a vestir de luto, van a morir, no van a permanecer. Incluso delante de ti van a morir, como si no estuvieran dispuestos a luchar por la relación contigo. Sin embargo, tenemos a un Josué que estuvo dispuesto a caminar más lejos para permanecer en la visión. Tenemos un Josué que estuvo dispuesto a pasar día y noche. Dice la palabra que él no salía de ese lugar, no salía de ese lugar. Y a la hora de Dios llamar gente a su propósito, ¿qué tipo de persona Dios llama? ¿A los que se visten de luto o a los que están dispuestos a dar la milla extra por Dios? ¿A los que se visten de luto o a aquellos que están dispuestos a hacer lo que sea con tal de poder permanecer en la presencia de Dios, con tal de permanecer fiel a la visión de la casa? Entonces, yo no sé por qué muchas veces nosotros estamos dispuestos a dar tanto de nosotros por personas que están vestidas de luto delante de nosotros. Personas que no representan ningún tipo de apoyo a la visión que Dios te ha dado. Personas que no están activos contigo. Personas que mientras tanto menospreciamos al Josué. Mientras tanto menospreciamos a aquella persona que Dios sí te envía para permanecer allí, para darte apoyo cuando lo necesitas, para decirte estoy aquí, mira, día y noche no importa, yo no me voy a salir de este lugar. Es necesario que nosotros podamos llegar a tomar esas decisiones. ¿Dónde yo voy a invertir realmente mi confianza? ¿Dónde yo voy a invertir mi esfuerzo? Dios lo llevó a ese lugar para que él pudiera percibir algo diferente. En Éxodo capítulo 34, versículo 27 dice: y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Aleluya. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Sabe que él estuvo allí? Aprendí algo impresionante esta semana. Dice la palabra que Dios lo llamó a que subiera al monte, y allí en el monte él estuvo 40 días y 40 noches simplemente en la presencia de Dios. Simplemente allí en la presencia de Dios, sin tomar agua, sin comer pan. Dios te va a suplir lo que tú necesitas.
Pero Dios lo llamó a ese lugar no solamente para sostenerle y para demostrarle que yo puedo sostenerte a ti aún en el proceso más largo, aún cuando tú te desesperes, aún cuando tú dices, Señor, ¿por qué siguen pasando los días y yo no puedo salir de esta situación? ¿Por qué siguen pasando los días y no veo el cumplimiento? Y ahí Dios le dejó saber a Moisés, aún en medio de la impaciencia de muchos, yo sí te sostengo. Pero lo llevó a ese lugar para darle palabras. Dice que le dijo, apunta estas palabras que yo te voy a decir. Y el versículo que nosotros utilizamos muchas veces para hablar acerca de la fe, que es Romanos 10, versículo 17, el apóstol Pablo, aquí en el Nuevo Testamento, dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces habíamos recibido, yo no sé si tú recibiste esta enseñanza, pero a mí siempre me habían enseñado que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, y se refiere a la palabra logos, a la palabra textual, la palabra escrita en la Biblia, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y para la palabra ellos tenían dos diferentes sentidos, la palabra logos y la palabra rema. Y la palabra logos lo que significa es el mensaje textual y escrito. Pero para mi sorpresa, cuando busco la manera en que está escrita en el original griego, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la rema de Dios, por la palabra rema. Y rema lo que significa es palabra hablada con voz viviente, con voz viva, con voz viva. Y hay muchas cosas de nuestra búsqueda espiritual que nosotros podemos hacer leyendo versículos por encima. Ahora las aplicaciones crean una comodidad que nos nutren de un versículo diario. Y entonces ponemos nuestra confianza en una aplicación móvil. Dios nos está llamando a que nosotros podamos tener una experiencia más íntima con el Señor. Porque es bueno el versículo diario, pero mejor es la relación con Dios. Mejor es la relación íntima con Dios. Mejor es el sacar tiempo con Dios, como dice la palabra, y yo con la puerta cerrada, tener relación con el Dios que ve en los secretos, y el Dios que me ve en los secretos me recompensa en público. Dios nos está llamando a un encuentro con Dios como Moisés allí, esos 40 días que él pasó allá arriba. Yo no te voy a decir que te encierres 40 días, porque después es capaz que te dé un patatú. Y cuando te entrevista el paramédico, tú digas, eso fue el pastor que me dijo que me quedara aquí. Y en el día número 6 me dio un paro cardíaco y no. Pero Dios, un bajón de azúcar, ajá. No. Pero Dios nos está llamando a una relación más íntima con Dios, porque es en la relación, es cuando yo me saco tiempo para no tan solo leer la palabra, sino meditar en la palabra, como dice el salmista. Que yo pueda meditar en la palabra y yo pueda preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablarme hoy respecto a esta palabra? Es allí que nosotros le damos la oportunidad al Espíritu Santo de ministrar a nuestras vidas una palabra que no sea solamente textual, no solamente una palabra logos, no solamente un versículo del día, sino una palabra que pueda ser específica, hablada de los propios labios del Espíritu Santo a mi vida. Una palabra, esa es la palabra que me va a inspirar fe. La fe es por el oír y no es solamente por leer, es por yo meterme allí y que el Espíritu Santo me hable una palabra de los propios labios de Él, del mismo corazón del Padre, y que me hable de una manera que yo diga, wow, esto era lo que yo necesitaba. Esto era lo que yo necesitaba. Muchas veces yo cuando me arrodillo y saco tiempo para orar con Dios, yo voy con mis preguntas y yo voy con mis peticiones, y ¿sabes qué? La mayoría de las veces Dios no me contesta en base a lo que yo quiero. Sí, Dios me contesta en base a lo que yo necesito.
Y yo le estoy pidiendo a Dios que arregle esto en mi trabajo, que cambie cosas en mi casa, que cambie cosas en mi familia, que cambie cosas en la iglesia. Y de momento cuando Dios viene a hablarme, lo que me dice es que estoy trabajando con tu paciencia. ¡Ay, Señor! Y de momento lo que siento es eso en mi corazón, es paciencia. Y entonces, pero fíjate que eso era lo que yo necesitaba saber. Cuando yo lo analizo de una manera sincera, fíjate, Señor, gracias, porque la verdad es que estoy un poquito flojito en esa área. Y ahora puedo entender tantas cosas que están pasando a mi alrededor. Y sabes que entender el proceso va a hacer toda la diferencia respecto a mi actitud en medio del proceso. La mayoría de la gente que se desaniman espiritualmente, y uno se da cuenta que dejan de venir a la iglesia, dejan de responder, dejan de tantas cosas. Cuando llegas a hablar con ellos es porque tienen una confusión en su mente total. No entienden lo que están pasando. Y entonces cuando yo no entiendo lo que Dios está haciendo en medio de mi prueba, en medio de mi proceso, yo engancho los guantes. Me quito porque no entiendo. Me quito porque no entiendo por qué tengo que esperar tanto. Me quito porque no entiendo por qué esta situación permanece allí, por qué yo no puedo sacar esto. Me desanimo y me frustro y me quito porque ya no, porque me deja de hacer sentido entonces, porque lo que se nos enseña es acerca del poder de Dios. Y definitivamente Dios es poderoso. Dios es poderoso para transformar nuestras vidas también. Y Él utiliza procesos. Repite conmigo, procesos. Necesitamos aprender a confiar en el proceso. Confiar en el proceso. Confiar en el proceso. Porque lo decimos cuando escuchamos a alguien que está pasando un proceso, vamos bien rápido y le recitamos el versículo. Todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. ¿Verdad? Ten paz, amada, ten paz, amado. Todo obra para bien porque tú amas a Dios y pues no te preocupes, ten paz. Pero cuando nos toca a nosotros el proceso, no me vengas a recitar ningún versículo a mí. Yo me lo sé también, pero no lo quiero escuchar. Cuando me toca a mí la prueba, cuando me toca a mí el proceso, no lo quiero escuchar. Pero Dios nos está llevando a ese nuevo nivel más alto, donde nosotros podamos crear una nueva percepción, incluso acerca del proceso que estamos atravesando en la vida. Y esto está ayudando a alguien. Que nosotros podamos entender por qué ha sido tan duro, por qué se me ha hecho tan difícil levantar esta estructura. ¿Por qué? Porque si yo llevo cargando esta palabra hace tanto tiempo y llevo fajándome y sacrificándome y haciendo tantas cosas, pero el Señor me ha enviado a decirte, no te quites, no te quites. El Señor en esta etapa de tu vida posiblemente te está llamando a que tú te puedas levantar, a subir a un nivel más alto. Y es en esa atmósfera donde se abre el hambre espiritual. En Éxodo capítulo 33, versículo 18, entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Y nosotros, si nos acostumbramos a estar en el nivel en el que estamos, ahí nos quedamos. Pero Dios nos está llamando a que nosotros podamos llevar la experiencia a un nivel más alto. Aún Moisés allí en la presencia de Dios llegó a subir, a decirle a Dios, Señor, yo quiero más. Yo quiero más de ti. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Y en el capítulo 34 de Éxodo, versículo 29, dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios.
Y hay una razón por la cual la gente te está mirando. Dile a la persona que está al lado tuyo, te están mirando caro. Y es que la obra que Dios está haciendo en tu vida está teniendo efecto. Te está cambiando. Te está cambiando, te está cambiando. La gente te está mirando diferente. La gente te está viendo que estás hablando diferente, que te estás comportando de una manera diferente, que Dios te está usando para otras cosas. Y la gente dice, ¿qué es esto? Dios ha preparado este escenario para darte una nueva visión. Una nueva visión. Amén. Dios nos está llamando a salir del montón. Llevándonos a un lugar singular, a un lugar único, a un lugar en donde cuando tú miras, ¿por qué no hay nadie haciendo estas cosas? Porque lo que Dios va a hacer contigo no se parece a lo que Dios ha hecho anteriormente con otra gente. Lo que Dios va a hacer con tu ministerio no se parece a lo que Dios ha hecho en otros ministerios. Lo que Dios va a hacer contigo en tu trabajo no se parece a lo que Dios ha hecho en otros lugares. Aunque se parezcan, aunque se parezcan. Pero el propósito que Dios tiene contigo es un propósito único, es un propósito único. Dios nos está llamando a salir de la caja en la cual hemos encajonado la visión. No. Lo segundo, subimos primero. Dios nos da esa nueva perspectiva, podemos ver realmente con lo que nosotros contamos y en base al espacio y los recursos que nosotros adquirimos en fe cuando recibimos esa palabra rema del Señor, preparamos entonces el diseño. Y luego entonces tenemos que preparar los materiales. Dile a la persona que está al lado tuyo, prepárate. Mira lo que dice en Éxodo capítulo 34. Versículo 1, dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Se los recuerda? Se te cayeron a ti. Pero mira la gracia de Dios que nos permite volverlo a intentar. Y mira lo que le dice, alízate las tablas. Alisar habla del proceso de cortar esos pedazos de piedra para poder darles una forma. Prepara el lugar en donde yo voy a derramar mi palabra. Prepara el lugar en donde yo voy a derramar la unción. Prepara el lugar en donde yo voy a derramar la bendición. ¿Sabe que Dios no va a derramar bendición en un lugar que no está preparado? Y ahí es que está la fe, en el esfuerzo que yo tengo que pasar para preparar algo en donde todavía yo no estoy viendo un fluir, en donde todavía yo no estoy viendo esa agua caer, y Dios me está llamando a preparar algo para recoger algo que todavía, Señor, yo no lo veo todavía, yo no lo veo todavía, ay, Shacante veré, y yo no lo veo todavía, pero Señor, yo tengo fe, y en base a la fe yo voy a caminar en obediencia a lo que tú me has mandado a hacer, Señor. No lo estoy viendo todavía, pero sé que lo voy a ver. Y Dios nos está llamando a preparar esas tablas. ¿Por qué? Porque Él está preparando ya la bendición para derramarla. Amén. ¿Sabe que muchas veces nosotros estamos esperando a Dios en muchas áreas de nuestras vidas? Dios te está esperando a ti. Dios te está esperando a ti. Dice la palabra que las bendiciones están predispuestas. Ya Dios las tiene preparadas de antemano para aquellos que le creen. Dios lo que está esperando es que nosotros nos movamos en esa fe, que nosotros nos posicionemos en el lugar en donde Dios nos ha llamado a estar, que nosotros nos movamos y tomemos las decisiones que tenemos pendientes para poder acomodarnos en ese lugar en donde, Señor, por fe. Y a lo mejor tú lo que ves es una nubecita que viene a la distancia. Ay, pero no te muevas de ese lugar a donde Dios te ha llamado. No te muevas de ese lugar a donde Dios te ha llamado, porque lo que hoy parece una nubecita como la palma de tu mano, mañana va a ser el diluvio de bendición, porque Dios abrirá las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobre y abunde sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesús.
En el nombre poderoso de Jesús. Pero a nosotros nos toca preparar ese lugar en donde sabe que el profeta le dijo a la viuda: busca las vasijas. Busca las vasijas, busca las vasijas. Ella le dijo: es que yo no tengo más aceite. No hay aceite en la casa. ¿Para qué yo voy a buscar vasijas si no hay aceite en la casa? A menos que tú salgas y traigas aceite de afuera. Ahí entonces yo me muevo. Y muchas veces nosotros estamos esperando que Dios haga ese movimiento antes de nosotros dar el nuestro. No. Dios dice: busca las vasijas. El profeta le dijo a la viuda: ve y busca, ve y busca. Y sabe que siguió. En la medida en que ella buscaba las vasijas y se las traía al profeta, el profeta le conseguía el aceite y no escaseó el aceite. Dice la palabra que seguía derramándolo y seguía llenando vasijas y llenando vasijas. Mientras tú sigas caminando en fe, Dios no va a detener el fluir. Dios no va a detener el fluir. Amén. Santo Dios. Santo Dios. Dios nos va llamando a hacer esos esfuerzos de preparación en momentos donde no hace sentido. ¿Sabes qué? Antes de nosotros casarnos, ese mismo mes que nos casamos en diciembre 2011, a principios de mes, el día 2, y casándonos en nuestra iglesia, tomaron la decisión de hacer un ayuno. Yo creo que eran 21 días. Y mi esposa es bien radical. Ella dijo: vamos a hacerlo de 40. ¿Por qué? Porque yo siento que debemos hacerlo de 40. Un ayuno de 40 días. Yo dije: pues está bien, mami, vamos a hacerlo, está bien. Y hablamos con mi suegro y le dijimos: vea, yo te voy a conseguir unas viandas. Hicimos una compra y hicimos medio ayuno total, ¿verdad? Hasta el mediodía, y luego entonces por la tarde era viandas. Aleluya. Aleluya. Por 40 días. Por 40 días. Ay, fue una transformación total. Yo sentía que el olor de mi piel cambió. Mi cuerpo empezó a hacer cosas que nunca había hecho. Estaban pasando unos cambios en mi vida que yo decía: ¿qué es esto, Señor? Y yo no lo entendía. ¿Por qué? ¿Por qué? Y al mes, nosotros terminando ese ayuno, nos enteramos que quedamos preñados. Repite conmigo: prepárate. Y 4 meses después de eso nos enteramos que Héctor Alejandro venía con una condición en su intestino. Entonces, la gente, cuando Héctor Alejandro nació y nos vio a nosotros que básicamente vivíamos en centro médico, y aún viviendo en centro médico manteníamos el liderazgo del ministerio y seguíamos cumpliendo con las responsabilidades de trabajo, de universidad, reuniones de líderes en la iglesia, ensayos, cultos, actividades especiales, y la gente decía: ¿cómo tú puedes hacerlo? Manteniendo ese compromiso con Dios. Y yo, honestamente, yo no sé cómo yo me hubiera quedado de pie sin la presencia de Dios. Si yo hubiera cortado la presencia de Dios, muy probablemente me hubiera deprimido ante todo lo que estaba pasando. Pero ahora, cuando yo conecto los puntos, cuando yo miro hacia atrás, Dios nos mandó a prepararnos antes del proceso. Y lo puso en el corazón de mi esposa. No, este ayuno ustedes lo necesitan más que los demás. Y gloria a Dios que los demás hicieron. El que hizo 21 días, gloria a Dios. El que hizo 7 días, el que hizo 1 día, gloria a Dios. Pero Dios puso en el corazón de mi esposa: prepárate, porque ustedes necesitan más que los demás, porque yo los voy a llevar a ustedes en un proceso a donde no voy a llevar a los demás. Y sabe que ese proceso, allí en el hospital, yo conocí la fidelidad de Dios a otro nivel. Yo conocí la provisión de Dios a otro nivel. Yo conocí el poder sanador de Dios a otro nivel. Dios nos llevó a un lugar en donde Él elevó toda nuestra manera de pensar respecto a Él. Y en muchas ocasiones nos dieron ganas de tirar la toalla, de quitarnos, y no. Hay que confiar en el proceso.
Hay que confiar en el proceso, porque por medio del proceso Dios está construyendo en ti, edificando en ti una fe más grande para prepararte para una obra más grande que Él va a hacer en tu vida. Amén, amén, amén. Y hay que alisar esas piedras, Y sabe que nosotros mismos somos esas tablas que muchas veces Dios está alisando para prepararnos. Y nosotros sentimos que es como si nos estuvieran cortando y picando áreas de nuestras vidas para darnos una nueva forma. Y sabe que ese proceso de seguro que le duele a la piedra. Y cuando Dios lo hace en tu vida, duele, incomoda. El yo soportar esto. No todos lo soportan. Cuando la palabra de Dios te confronta y te dice, esto tiene que cambiar. Hay de aquellos que son como Josué y permanecen, y contra viento y marea, Señor, yo voy a permanecer en este lugar. Hay otros que se visten de luto y mueren espiritualmente. Y te tengo que preguntar, ¿cuál de ellos eres tú? ¿Cuál de los dos? Como Josué, que permanece allí aunque tenga que caminar más lejos, aunque me tenga que sacrificar más, aunque me incomode más permanecer aquí en la presencia de Dios, pero lo voy a hacer con tal de no perder lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que Dios va a hacer. O somos de los que nos vestimos de luto y decimos, no, hasta aquí llegamos, Señor. Hay que prepararnos. Y por último, la coordinación de las labores. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel. Esto estoy leyendo en Éxodo capítulo 35, desde el versículo 1. Convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Y me encanta porque Moisés sacó el tiempo de transmitir la visión. Y para lo que Dios ha hablado a nuestras vidas, necesitamos la colaboración de la gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Pero ¿cómo pretendemos que la gente camine con nosotros en la visión si nosotros no se la comunicamos? Y esto es bien práctico. Hay que tomar el tiempo de tener esas conversaciones. Esto es lo que Dios ha mandado. Esto que estamos haciendo no es lo que Dios ha mandado. Y tenemos que sacar el tiempo de tener esas conversaciones difíciles, pesadas, en muchas ocasiones incómodas. Y sentarnos con la persona y decirle, mira, esto que está pasando aquí no es lo que Dios ha mandado. Lo que Dios ha mandado es tal y tal cosa. Y esto es lo que vamos a empezar a hacer aquí. ¿Sabe que mientras nosotros pospongamos esas conversaciones difíciles, se abre más la brecha entre nosotros? Se abre más la separación, se abre más esa distancia. Más difícil va a ser caminar juntos. Tenemos que transmitir la visión que Dios me ha dado respecto a la crianza de mis hijos es esta. La visión que Dios me ha dado respecto a la manera en que nosotros vamos a llevar esta relación es esta. La visión que Dios me ha mandado respecto a lo que nosotros debemos estar haciendo aquí, respecto a la finanza, respecto al trabajo, respecto al negocio, respecto al ministerio, es esta. Mientras tanto, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Entonces, se lo dijiste. Esto es práctico. Si no se lo has dicho, pues hay que ponerlo en agenda. Entonces está el otro lado, es que yo se lo dije, pero no me hace caso. Y ahí entonces nosotros tenemos que también hacer el análisis, porque la gente le hacía caso a Moisés porque Moisés tenía autoridad.
Y así mismo le hacían caso a Jesús. Dice la palabra que ellos escuchaban a Jesús y se sorprendían, se maravillaban de su enseñanza, porque no enseñaba como los escribas, sino enseñaba como aquel que tiene autoridad. ¿Y qué es lo que nos quita la autoridad a nosotros? Dos cosas. Número uno, el mal testimonio. Si cuando tú me observas a mí, tú percibes que yo no estoy practicando lo que predico, ¿con qué peso te voy a predicar? ¿Con qué autoridad te voy a predicar? Y entonces muchas veces se nos hace más difícil alinear a la gente que está más cerca de nosotros, porque la gente que está más cerca de nosotros ve cada una de nuestras fallas. Y entonces me frustro y me molesto porque no caminas conmigo en estas cosas, pero ahí está la otra cosa, nuestra propia inactividad en la visión. Si yo no te veo a ti, que tú caminas en la visión, ¿con qué cara me vas a pedir a mí que yo lo haga? Si tú no estás dando esos pasos de fe, si tú no estás asumiendo esos riesgos que me estás pidiendo a mí que asuma, pues ¿cómo yo lo voy a hacer entonces? Este era el segmento del mensaje que esperaba este tipo de silencio. Cuando entramos en este silencio, es que la palabra está haciendo bajando ahí como un martillo, ¿verdad? Y estamos tratando de disimular que no me miren al lado, que estoy aquí tragando hondo. Pero esto es práctico, y si nosotros negamos lo práctico, ¿cómo pretendemos hacerlo lo espiritual? Así le dijo Jesús a Nicodemo también: si yo te hablo estas cosas y no las entiendes, ¿cómo vamos a entrar en los aspectos más espirituales? El mal testimonio nos quita autoridad, y nuestra propia inactividad en la visión nos quita autoridad. Amén. En estos días yo luchaba con Dios un poquito en esto. Señor, pero fulano, fulana, ¿por qué no se integran? Ay, Dios me bajó con una. ¿Por qué no se integran a la visión? Porque tú no caminas en la visión. Y muchas veces nosotros sí, eso es. Ahora mismo hay tanto ministerio por internet, tanto video y tanta iglesia que están teniendo tanto impacto, y uno se pone a mirar lo que están haciendo las otras iglesias y lo que están haciendo los otros ministerios, y cómo están danzando aquello, y cómo está predicando aquel, y cómo está haciendo esto, y cómo está haciendo lo otro. Y tú sabes que Dios no te llamó a hacer lo que hacen ellos. Camina tú en la visión. Hay respaldo que no se está desatando porque tú estás caminando en la visión incorrecta. Porque es posicionamiento. Te estás tratando de posicionar en un lugar que nunca era para ti, y por eso en ese lugar no estás encontrando mi respaldo. Por eso estás intentando una estrategia que ya no aplica para este tiempo en el nivel en el que yo te quiero posicionar hoy. Eso era una estrategia que tal vez le funcionó a fulano, tal vez le funcionó al otro, tal vez te funcionó a ti en una temporada anterior, pero Dios nos está mandando a nosotros a subir. Dile a la persona que está al lado tuyo: sube. Es tiempo de subir. Es tiempo de subir. Amén. Le dijo en el versículo 2 del capítulo 35 de Éxodo: 6 días se trabajará, mas en el séptimo será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Y Dios establece los parámetros incluso hasta del trabajo, incluso para los asuntos ministeriales. La obra de Dios, la obra santa de Dios, el ministerio,
sin la presencia de Dios es una carga. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a disfrutar la presencia de Dios si no podemos descansar nunca? Muchas veces queremos llenar toda la agenda de esfuerzo. Yo voy a tratar, y yo voy a tratar, y yo voy a seguir tratando, y yo voy a seguir tratando. Pero ese séptimo día realmente lo que representa es el periodo de descanso en el que yo simplemente me voy a deleitar en la presencia de Dios, en el que yo simplemente voy a desocuparme de las ansiedades, de las presiones, de las responsabilidades, y yo voy a descansar en ti, Señor. Yo voy a descansar en ti. Yo escuchaba a un predicador bautista, un doctor en teología, de hecho, y él tenía esta discusión con los adventistas que guardan el séptimo día, y el pastor adventista le preguntaba: ¿tú guardas un día a la semana? ¿Tú descansas? Y este otro pastor bautista le dijo: sí, yo descanso. ¿Y qué día de la semana tú separas para descansar? Es el sábado. Y él le dijo: es el sábado. Yo descanso en Cristo el sábado, yo descanso en Cristo el domingo, yo descanso en Cristo el lunes, yo descanso en Cristo el martes, yo descanso en Cristo el miércoles, yo descanso en Cristo todos los días. Fíjate, no solamente un día a la semana. Muchas veces nosotros queremos ser tan legalistas con algunas cosas. No. Y sabes que lo que yo no encontré, con esto ya voy cerrando, lo que no encontré en todo este relato, mientras Moisés iba coordinando las labores que había que hacer para construir el tabernáculo, ¿sabes que él no titubeó? Él, acabando de haber matado a 3,000 de ellos, se paró frente a ellos y empezó a hablarle: esto es lo que Dios ha dicho, esto es lo que hay que empezar a hacer. ¿Sabes que él dejó el pasado atrás y se paró frente a ellos con una nueva misión y con una nueva visión? Y esto es lo que Dios me ha hablado, y este es el tiempo de hacerlo. Y Dios me envió a decirle a alguien aquí: es tiempo de dejar el pasado atrás. A lo mejor en el pasado hubo cosas que tal vez tuviste que hacer que tú nunca quisiste hacerlas. A lo mejor sacrificios que tuviste que hacer, a lo mejor errores que cometiste, cosas que pasaron, pero el pasado hay que dejarlo atrás. Es tiempo de nosotros pararnos frente al proyecto y comenzar a coordinar las labores. Aquí hay un trabajo que hay que empezar a hacer, y es ahora. Y el 2018 es tu año de comenzar a ver el cumplimiento de esas promesas. A lo mejor durante el 2017 hubo cosas que pasaron en el pasado que te trataron de aguantar para que tú no dieras esos pasos de fe, pero el 2018 es tu año. El 2018 es el año de dejar esas cosas atrás y comenzar a caminar en la fe, en esa fe. Ya no te detiene más el temor, ya no te detiene más la vergüenza. No, pasó lo que pasó, me dijeron lo que me dijeron, me criticaron, me humillaron, se burlaron de mí, pero ya, yo voy a soltar eso ya. Eso no va a apoderarse de mi futuro. A lo mejor se apoderó de mi pasado, a lo mejor en el presente me ha estado atormentando, pero hasta aquí se acabó. Dile a la persona que está al lado tuyo: se acabó. Éxodo capítulo 36, versículo 3, y con esto termino. Dice: y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. ¿Me puede acompañar en el piano, mi amor? A fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo la ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra, cada una de la obra que hacían, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado. Y sabes que ellos comenzaron a edificar la obra sin haber tenido
la totalidad de los recursos. Dice la palabra que cada día el pueblo traía ofrenda. Ellos comenzaron a trabajar y la gente empezó a traer ofrenda. Ellos trabajaban y la gente traía. Ellos trabajaban y la gente traía. El paso que tú das de fe y Dios provee para el próximo paso. Tú das otro paso de fe y Dios provee para el próximo paso. Pero la abundancia que ellos encontraron al final, ellos no sabían que iba a ser así en el principio. Antes de ellos comenzar, ellos no sabían que iba a haber en abundancia mucho más de lo que se requería. Ellos no sabían eso al principio. Ellos no sabían eso al principio. Al principio fueron simplemente pasos de fe. Va a llegar, va a llegar, va a llegar. Yo te voy a pedir que tú te pongas de pie. Porque la fe tuya desata la provisión. Los pasos de fe que tú das desatan la provisión. Desatan la provisión, desata la provisión. Sabes que Dios no va a mandarte a ningún lugar en donde Él no tenga provisión ya preparada para ti. No tengas temor, no tengas temor. Es tiempo de volver al principio con la fe de que nosotros vamos a sobrevivir esta. En el versículo 1 de Éxodo 34 dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate esas 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Y Dios nos está llamando a hacer la obra nueva, y a lo mejor nos hemos aferrado a las tablas primeras que quebramos. Aquella primera bendición que Dios puso en nuestras manos, que a lo mejor se nos cayó, a lo mejor se rompió, a lo mejor ya no funciona, a lo mejor cometí errores con esto que Dios me dio en el principio, a lo mejor lo rompí. Pero muchas veces por nosotros estar aferrados a lo que Dios nos entregó ayer, que tal vez ya está roto, perdemos de perspectiva que Dios está tratando de entregarnos algo nuevo. Y Dios te dice: prepara esto nuevo. Prepara esto nuevo. Porque la palabra que te di para el cumplimiento de la promesa que yo te di aquel día, esa palabra no se limita a lo que yo hice contigo ayer. Esa palabra no se limita a ni tan siquiera a tus victorias de ayer, a lo que te salió bien. Yo hago una obra nueva en tu vida. Hay un refrán que dice que si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta. Hay veces que intentamos estrategias, intentamos formas y nos aferramos a una forma, nos aferramos a esas primeras tablas que tal vez ya cuando las miramos decimos: esto ni funciona ya. Dios nos está llamando a que nosotros podamos preparar algo nuevo para recibir una nueva bendición. Y esto nos puede dar temor. ¿Sabes qué? La primera vez cuando Moisés subió al monte, se tardó tanto allá arriba que la gente abajo se desesperó y se habrá muerto ese hombre allá arriba. Y entonces ellos, la impaciencia los movió a tomar decisiones equivocadas. Y a lo mejor tú dices: yo no voy a volverlo a intentar porque aquella vez estuve tanto tiempo y me costó tanto, y cuando bajé, total, lo que me encontré fue un desastre. Vuélvelo a intentar. Para el 2018 vuélvelo a intentar. Porque así como hoy todavía tú estás de pie, significa que Dios te ha sostenido. Y así como tú has sobrevivido los procesos anteriores, no tenemos por qué pensar que Dios va a abandonarnos hoy. Dios no nos va a abandonar hoy. Si ha estado con nosotros todo este tiempo, ¿cómo nos va a abandonar hoy?
Si fue fiel ayer, yo puedo levantar mi fe delante de ti, Señor, de que tú vas a seguir siendo fiel. Tú vas a seguir siendo fiel hoy, tú vas a seguir siendo fiel mañana, Señor. Y lo que tú estás demandando de mí, lo que tú me estás pidiendo, lo que tú estás poniendo en mi corazón para que yo haga, Padre, yo voy a caminar en esa fe, Señor. Y tú sabes, mi Dios, que yo lo he intentado antes. Tú sabes, Señor, que yo me esforcé por construir este proyecto de fe contigo anteriormente. Y tú sabes los errores que cometí. Tú sabes, Señor, que tal vez se me cayó el proyecto. Pero todavía hay esperanza para todo aquel que está entre la tierra de los vivientes. Todavía hay esperanza para mi vida, por cuanto yo todavía puedo respirar aquí, Señor. Todavía hay esperanza para mí, Señor. Todavía hay esperanza, todavía hay esperanza, todavía hay esperanza. Repite, hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza, Señor. Y en fe y en esa esperanza yo voy a preparar unas tablas nuevas, Señor. Yo voy a subir, a reconocer este nuevo terreno, Señor, que tú has preparado para mi vida, donde yo puedo construir, Señor, un proyecto nuevo, donde yo puedo comenzar a trabajar para ver el cumplimiento de esa promesa, Señor. Este es el tiempo, Padre, en el que tú me has llamado a subir de nivel, a subir de nivel, a recibir una nueva visión acerca de mi vida, acerca de lo que tú quieres hacer conmigo, acerca de lo que quieres hacer con mi familia, con mi salud, con mi relación, Padre, con mi trabajo, con cada área de mi vida, Señor. Yo recibo una nueva visión, inspirada en la fe, inspirada en esa palabra rema que tú me das, hablada con voz viva tuya, Señor, directa de tu corazón, hablada con tus labios. Espíritu Santo, yo te pido que ahora mismo tú puedas hablarnos y mostrarnos la visión que tú tienes con cada uno de nosotros. Sé tú tocando cada corazón en este lugar. Sé tú tocando cada corazón en este lugar, Señor. Y sé tú mostrándonos ese diseño que tú quieres que nosotros trabajemos. Ayúdanos, Señor, a preparar los materiales para construir en este nuevo año. Ayúdanos a preparar esas estructuras, Señor, en fe, esas vasijas donde podamos recoger, Señor, el aceite que sabemos que tú vas a comenzar a derramar. Lo sabemos, Señor, no lo vemos hoy todavía, Señor, pero sabemos que tú lo vas a derramar. Sabemos, Señor, y en obediencia y en fe vamos a comenzar a preparar esas tablas para que tú puedas derramar bendición, palabra viva, Señor, sobre nuestras vidas. Nos vamos a preparar, mi Dios, y vamos a hacer el trabajo. Por más duro que sea, vamos a coordinar las labores, Señor. Vamos a tomar en serio nuestro testimonio para tener autoridad delante de las personas que necesitamos que nos apoyen en esta visión. Y ayúdanos, Señor, a aceptar la gente que tal vez no caminen con nosotros al lugar en donde tú nos estás enviando. Gente que tal vez no entiende lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gente que tal vez no está dispuesta, Señor, a hacer el sacrificio con nosotros. Gente que tal vez no está dispuesta a creer en el nivel que tú estás llamándonos para este tiempo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, soltamos y dejamos el pasado atrás. Soltamos y dejamos el pasado atrás para abrir espacio en nuestros corazones para todo lo nuevo, Señor, que tú vas a traer a nuestras vidas, mi Dios. Nueva palabra, nueva unción, gente nueva, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Con la fe, Señor, de que así como tú nos has sostenido anteriormente, Padre, nos lanzamos en este nuevo proyecto, Padre, con la fe y la certeza de que tú vas a ayudarnos hoy también, con la fe y la certeza de que tú nos vas a seguir sosteniendo, con la fe y la certeza, Señor, de que tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre, Señor. Gracias te damos, Señor, gracias te damos. Este es el tiempo, Padre,
Este es el tiempo de confiar en el proceso. No nos vamos a rendir, Señor, porque nos podría pasar como ese hombre que estaba a 3 pies de encontrar su tesoro. Oh, no, Señor, no. No, vamos a seguir hacia adelante. Vamos a seguir hacia adelante. Vamos a seguir hacia adelante. Este es el tiempo, Señor. Vamos a confiar en que en este proceso tú estás preparándonos, Señor, para algo nuevo. Te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias. Y si tú lo crees, que Dios está haciendo algo nuevo en tu vida y te está preparando para derramar una bendición sobrenatural sobre ti para el 2018, yo te voy a pedir que tú le des un aplauso fuerte al Rey de Reyes y al Señor de señores, que ha marcado tu vida con una nueva visión. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Iglesia.